Esto es Contexto Global aquí en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales y los acompaño en este repaso informativo. Estos son nuestros titulares. Expectativa en torno a los restos de Shiri Vivas, la rehén de ascendencia argentina, cuyo cuerpo fue entregado por Hamas este viernes a la Cruz Roja. Medios israelíes aseguran que ya un equipo forense israelí tiene el ataúd en su poder para examinarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a sus pares de Rusia y Ucrania para que trabajen juntos con miras a poner un fin a la actual guerra. El mandatario aseguró que está próximo a firmar un acuerdo con el gobierno de Kiev en torno a los minerales. En Alemania, 2 días de las elecciones anticipadas, las distintas formaciones buscan conseguir el voto de los indecisos. Se estima que todavía un 27% de los electores no tiene claro a quién entregará su apoyo. El grupo palestino Hamas entregó a la Cruz Roja los restos de Shiri Vivas, la rehén israelí de origen argentino, cuyo cuerpo la organización había asegurado que entregó el jueves a Israel. Medios de ese país señalan que ya Hamas entregó el ataúd a Israel y fue ayer, recordemos, cuando Hamas puso a disposición los que aseguraran los cuerpos de 4 rehenes. Sin embargo, la inteligencia israelí desmintió que uno de ellos fuera el de Vivas. Aunque este episodio arrojó tensión sobre el alto el fuego, ya la organización palestina dio a conocer las identidades de los 6 rehenes que se espera liberen este sábado a cambio de 600 prisioneros. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu estuvo en la Cisjordania ocupada, así como sus funcionarios de defensa, para anunciar la intensificación de las operaciones. La noticia se produce un día después de que se registraran 3 explosiones cerca de Tel Aviv, aunque no dejaron víctimas y cuya autoría no ha sido reclamada. Veamos más en este informe de Dasil Lanza. Mientras Gaza está en un cese al fuego, Cisjordania se enciende. El primer ministro israelí se mostró coordinando un operativo desde una vivienda palestina en el campo de refugiados de Tulkarem, en Cisjordania ocupada, donde las operaciones ya llevan semanas. La presencia de Netanyahu en Cisjordania se produjo tras una serie de explosiones de 3 autobuses ocurridas el jueves cerca de Tel Aviv. Estas no produjeron víctimas y la policía y el Servicio de Seguridad Interno, Shin Bet, dijo estar investigando los incidentes. Desde el gobierno lo calificaron de atentado terrorista. Netanyahu y su ministro de Defensa dieron la orden de aumentar las fuerzas en los territorios a los que llamó con el nombre bíblico de Judea y Samaria, en lugar del reconocido internacionalmente como Cisjordania. En el último año hemos incrementado enormemente nuestra actividad. Estamos entrando en los bastiones terroristas, arrasando calles enteras que utilizan los terroristas, sus casas. Estamos eliminando terroristas. Estamos en guerra contra el terrorismo islámico radical y venceremos aquí y en Gaza y en todas partes y destruiremos a los secuestradores y asesinos de bebés de Hamas. He dado instrucciones a las Fuerzas Armadas israelíes para que intensifiquen su actividad en Judea y Samaria hasta derrotar el terrorismo. Israel anunció la ofensiva Muro de Hierro contra Cisjordania el 21 de enero, solo 2 días después del inicio del acuerdo de alto al fuego con Hamas en Gaza. En las últimas semanas, decenas de miles de palestinos han huido de las operaciones militares israelíes en el norte de Cisjordania, el mayor desplazamiento en el territorio ocupado desde la guerra de 1967. Seguimos en Medio Oriente. Delegados de Egipto, Jordania y otros países árabes se reunieron en Riad para mantener conversaciones informales sobre la reconstrucción de Gaza. En el encuentro se busca un plan para el enclave palestino después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que tenía la intención de hacerse cargo del territorio devastado por la guerra y expulsar a su población. Una reunión fraternal no oficial. Así llamaron a la cumbre que se realizó este viernes en Riad entre líderes árabes. Fuentes diplomáticas afirman que el principal punto del orden del día es cómo contrarrestar los planes propuestos por Donald Trump para Gaza que desataron la indignación mundial.
En palabras del presidente estadounidense, prometió que su país se adueñaría de Gaza y la convertiría en lo que denominó la ribera francesa de Oriente Próximo. Y para lograrlo, desplazaría por la fuerza a 2 millones de palestinos a Jordania y Egipto. Diplomáticos de esos países asistieron a la cumbre de Riad junto con los 6 miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y la Autoridad Palestina. Egipto informó que ya empezó a formular un plan para Gaza que se desarrollaría a lo largo de 3 a 5 años. Aún no se ha publicado, pero se entiende que comenzaría con la retirada de escombros y acabaría con la reconstrucción de infraestructuras, viviendas y servicios, y seguiría con pasos hacia un Estado palestino independiente. La propuesta podría incluir $20.000 millones de financiación procedente de los estados árabes ricos. Este podría ser el mayor desafío. Ninguno de esos estados va a querer aportar financiación y comenzar un proceso de reconstrucción a menos que el proceso político esté en marcha. Podemos estar seguros de que las condiciones se establecerán en torno a una estructura política de gobierno con la que todos estén de acuerdo y que Israel acepte y Estados Unidos respalde plenamente. Los desplazados de Gaza empezaron a regresar a sus hogares, pero se encuentran con una destrucción generalizada. La ONU calcula que la reconstrucción de Gaza costará más de $50.000 millones. Cambiamos de tema para abordar la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, van a tener que trabajar juntos. El magnate entregó estas declaraciones desde el despacho oval de la Casa Blanca y también expresó que en el futuro próximo espera firmar un acuerdo de minerales con Ucrania. Se trata de un aspecto clave en medio de los esfuerzos por un fin del conflicto en los que Washington es mediador. Y es que la actual administración de Trump recibiría estos recursos a cambio de la ayuda entregada a Kiev. Palabras de Trump. Creo que el presidente Putin y el presidente Zelensky van a tener que reunirse porque, ¿sabes qué? Queremos detener la muerte de millones de personas. Están matando a soldados jóvenes. Si vieras las imágenes que vi del campo de batalla desde el satélite, nunca había visto imágenes como esas. De acuerdo con una ONG mexicana, hay 3 ciudades de Ecuador entre las 50 más violentas del mundo. El informe fue publicado esta semana y previamente nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos envió un informe con la ampliación. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal presentó el ranking de las ciudades más violentas del mundo. 3 de las 50 ciudades más violentas se ubican en Ecuador. La localidad de Machala, en la ciudad de la provincia del Oro, donde aparece como una de las novedades en el 7º puesto de este ranking publicado. En ese registro figuran 516 crímenes y una tasa de homicidios de 87,47 por cada 100.000 habitantes, al considerar que tiene una población superior a 500.000 habitantes. Además, en el puesto 12, el distrito metropolitano de Guayaquil aparece con 2.478 muertes violentas y una tasa de 73 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el puesto 15 aparece Manabí con más de 600 crímenes y una tasa superior a 70 por cada 100.000 habitantes. En la presentación de este ranking, José Antonio Ortega, presidente del Consejo, expuso que el papel de grupos criminales y narcotraficantes juegan un papel fundamental, ya que son los que cometen este tipo de crímenes, puesto que los grupos delictivos cometen la mayor cantidad de muertes violentas. Los carteles de la droga, en sus disputas internas por adueñarse de las ciudades o regiones, cometen el mayor número de homicidios. En el resto del ranking también aparecen México, Colombia, Brasil, los Estados Unidos, Suramérica, Jamaica y Trinidad y Tobago, entre otros. En Alemania, varios de los principales candidatos en las elecciones federales asistieron a grandes eventos ante sus partidarios en algunos de los últimos mítines de campaña. Tan solo 2 noches de conocerse los resultados de los comicios adelantados, de los que se espera una alianza tripartita. Los candidatos alemanes afilan sus discursos. El canciller Olaf Scholz, al que las encuestas auguran un desbarranco electoral, reiteró su apoyo a Ucrania en un cruce de retóricas con el presidente estadounidense Donald Trump, que presiona por finalizar la guerra y por un pacto que dé a Estados Unidos acceso a los minerales críticos ucranianos. En la política estadounidense la palabra transaccional es muy popular. Lo que significa es solo pienso en mí y en lo que me beneficia. Eso no es propio de la política alemana. Nosotros estamos comprometidos con una Europa fuerte. Defendemos a Ucrania porque no debe
puede quedar sola. Por su parte, el favorito, el líder democristiano Friedrich Merz, prometió nuevamente que no pactaría con la ultraderecha, luego de haber aceptado el apoyo del ultraderechista Alternativa para Alemania en el Bundestag. Para mí no es posible colaborar en ningún momento y en ningún caso con ese partido que se autodenomina Alternativa para Alemania. No es posible hacerlo. Mientras, los verdes y el izquierdista Die Linke hicieron un gran acto conjunto. No tenemos 4 años más para desperdiciarlos. Será demasiado tarde para el calentamiento global y para la lucha contra él. Será demasiado tarde para la lucha contra el radicalismo de derechas. Será demasiado tarde para Europa. Los sondeos dan a la CDU de Merz ganadora con un 30% de los votos, seguidos de la ultraderecha de la AfD con un 20% y de los socialdemócratas con un virtual 15%. Las apuestas apuntan a un gobierno tripartito, con la CDU y los socialdemócratas aceptando su apoyo mutuo y el de los verdes o el de la izquierda. Y a menos de 48 horas de que abran las urnas en Alemania, tenemos que hablar del aumento de la popularidad de la izquierda alemana. El partido heredero de los comunistas del Este ha tenido un crecimiento del apoyo ciudadano no solo en las redes sociales, sino también en las mediciones de las encuestas de intención de voto. Tenemos más en este informe. Die Linke, la izquierda en alemán, fue fundado sobre las cenizas del Partido Comunista de Alemania del Este y vive un repunte en los últimos sondeos. La líder del partido en el Parlamento, Heidi Reichneck, protagonizó un episodio que hizo que los reflectores apuntaran a la izquierda. Criticó a los conservadores que lideran las encuestas por romper un tabú histórico al buscar la cooperación con la extrema derecha para aprobar una moción sobre la inmigración. Reichneck fue la vocera de un malestar, ya que la actitud de los conservadores de la CDU, el partido de Angela Merkel, generó que esta, como otros políticos, así como miles de personas en las calles, rechazaran esa colaboración. Me asombra que cientos de personas acudan a nuestros actos y quieran formar parte del movimiento de izquierdas. Hablan entre ellos, se organizan y dicen, vale, tenemos que intentar cambiar este país. La trabajadora social del este de Alemania gritó a las barricadas en una intervención que ya tuvo 30 millones de visualizaciones en redes sociales. Esa popularidad también se refleja en las encuestas. Cuando entramos en campaña, el partido Die Linke estaba en el 3%, así que no estaban en el próximo parlamento porque se necesita tener un 5%. Ahora están en torno al 7%. Algunos encuestadores los ven incluso en el 9%. Ha sido todo un éxito para ellos. Desde fuera parece que si no tienes nada que perder, puedes arriesgar mucho. El presidente del partido, Jan van Aken, con quien Reichneck comparte candidatura, suele usar una camiseta con la leyenda "Impuestos a los ricos". Y si bien estarían en un quinto lugar en las encuestas, se perfilan para ingresar al Parlamento. Más noticias de Alemania. La policía arrestó a un sujeto señalado de apuñalar y herir gravemente a un hombre durante las horas de la noche en Berlín. Los hechos ocurrieron en el monumento conmemorativo por el Holocausto y las autoridades no entregaron detalles sobre la identidad del sospechoso ni su posible motivo, pero dijeron que la víctima, que según medios españoles es del país ibérico, no corría peligro y que iba a ser sometida a una intervención quirúrgica. Vamos al Vaticano porque este viernes los médicos encargados de atender la salud del Papa Francisco ofrecieron por primera vez una conferencia de prensa, esto a pedido del pontífice, quien hoy se ha sentado en un sillón. El doctor Sergio Alfieri, cirujano jefe del Hospital Gemelli de Roma, dijo que su estado continúa siendo crítico, aunque su vida de momento no está amenazada. Veamos más en este informe de Jesús Yajure. El Papa Francisco permanecerá al menos una semana más en el hospital. A petición del pontífice, sus médicos detallaron su estado, que continúa siendo crítico a causa de una bronquitis, además de una infección y de condiciones crónicas preexistentes como la diabetes. Por supuesto, está en estado crítico, lo que significa que un paciente de 88 años con una enfermedad crónica y alguna infección, virus, hongos y bacterias, está en estado crítico, pero ahora está bien, está bien. Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero, después de que un ataque de bronquitis que había durado una semana empeorara. También está luchando contra una infección múltiple. Pese a esto, su vida en este momento no está en riesgo, según aseguran sus médicos. Per cui, se la domanda è se è fuori pericolo, no.
Si la pregunta es si está fuera de peligro, no. Pero si nos preguntan si en este momento su vida está en peligro, la respuesta es también no. Ahora ha pasado 20 minutos yendo de su habitación a la capilla para rezar, pero siendo realistas, esta es la situación. Es el Papa, pero también un hombre. Lui è il Papa, ma è anche un uomo. Los médicos de Francisco afirman que en el mejor escenario el Papa regresará a su residencia curado de las infecciones, pero sus condiciones crónicas permanecerán. Católicos en todo el mundo se han volcado en jornadas de oración por la salud del pontífice, que alcanzó los 88 años y cuya salud en los últimos meses se ha vuelto frágil. Llegamos al final de este informativo, pero los invito a que se queden aquí en la pantalla de France 24. Ya viene Albert Naya con Aquí América.